saludable. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura normal? ¿Cuánto? 36. Por allá alguien dijo otra. 37. De 36 a 37. Ya. No se olviden que los parámetros vitales nunca son una cifra exacta. Siempre estamos en un rango, aunque estrecho, pero nos permite una homeostasis dinámica de variabilidad dentro de esos pequeños rangos. Por ejemplo, los niveles de potasio en sangre. ¿Alguien sabe en cuánto deben estar los niveles de potasio en sangre? ¿Ustedes se acuerdan del potencial de acción? Sí, ¿verdad? Hay dos iones que son fundamentales, que son importantísimos para el potencial de acción. ¿Cuáles son? El sodio y el potasio. ¿Será importante tener un potasio normal y un sodio normal? Sí. Pero es pues fundamental. Un sodio, un potasio muy bajito, un potasio muy alto, va a interferir con ese potencial de acción que implica actividad celular. Igual el sodio, igual el calcio, igual los niveles de glucosa, los niveles de oxígeno. Siempre entonces estamos dentro de un rango, ¿no? El potasio normal, la célula funcionará normal, habrá un potencial de acción normal, siempre y cuando ese potasio esté entre 3.5 y 5. Ese es un rango que permite cierta flexibilidad, por encima del cual no es que nos vamos a morir, pero la célula va a empezar a funcionar mal. O por debajo de 3.5 tampoco nos vamos a morir, pero va a empezar a funcionar mal. Y si el potasio está en 2, en 1.8, nos vamos a morir. Así de estrecho es el rango que nos permite mantener el estado. Un potasio que esté en 7.5, seguro vamos a desarrollar arritmias ventriculares, vamos a hacer fibrilación ventricular y nos vamos a morir. Bueno, que no nos hacen tratamiento, ¿no? Pero nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nos manejamos en rangos bien estrechos. Bueno, vamos a leer esta historia clínica. Esta vez se trata de un niño de 9 años de edad que llega a consulta de pediatría acompañado por su madre. Cuando el paciente es un niño, habitualmente es la madre la que cuenta, ¿no? Cómo está su hijo, porque quién más que la madre para ver, ahí está con fiebre, está dolorido, o normalmente no duerme y hoy se durmió toda la tarde, está enfermo, o seguramente le va a dar una diarreíta, ¿no? Algo así decimos las mamás. Bueno, la madre relata que desde hace 2 semanas el niño presenta fiebre durante todo el día. Según refiere, por toma de temperatura bucal, presenta mediciones entre 37.9, 38 hasta 39.6 grados centígrados. Quiere decir que desde que ha comenzado a manifestar enfermedad, ha tenido una fiebre continua. No ha vuelto a tener una temperatura por debajo de 36, de 37. Al segundo día de iniciado el cuadro, consultó con el médico del barrio, quien le indicó que estaba con amigdalitis, para lo cual recibió una penicilina y paracetamol en caso de fiebre, sin mejoría. Volvió a consultar 5 días después y le indicaron que tenía un virus, que estaba deshidratado. Le colocaron un suero, además de otros medicamentos cuyo nombre desconoce. El niño no ha mejorado, mantiene la fiebre y en los últimos días
La mamá ha notado palidez, astenia marcada e hiporexia. Hasta aquí es la historia de la enfermedad actual. Todo esto es enfermedad actual. ¿Qué característica tiene el relato de enfermedad actual? Parte siempre del motivo de consulta. ¿Por qué vino? ¿Qué le molesta? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le está pasando? En este caso, la mamá relata, ¿no?, que el paciente tiene fiebre. Cuando nosotros identificamos el motivo de consulta, viene la segunda parte, el desmenuzar el motivo de consulta, que ya es la enfermedad actual. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Preguntas que uno tiene que hacer y además relatar la historia con cronología. Esto que leen ustedes aquí tiene que ser algo que sea agradable, como cuando uno abre un libro y empieza a leer, tiene secuencia, tiene cronología. Esta historia de la enfermedad actual tiene que tener como punto de partida el motivo de consulta. Y tenemos que establecer un relato que sea cronológico, coherente. No puedo decir que viene por fiebre y en la enfermedad actual relatar, por ejemplo, que tiene tos desde hace un mes y que su padre y que le dieron antitusivo y que además le dolió la barriga. No puedo yo relatar así una historia clínica errática. ¿Por qué? Porque una historia clínica coherente, secuencial, cronológica, me va a permitir, me va a facilitar a mí interpretar qué es lo que el paciente tiene, hacer una suposición diagnóstica. Después de esta historia clínica de la enfermedad actual, habitualmente el 90% de los procesos ya podemos interpretarlos y tener una suposición diagnóstica. En base a esta historia clínica de la enfermedad actual es que yo voy a ir a examinar al paciente, lo voy a examinar completo. Al menos ustedes tienen que examinar completo el paciente. Pero tengo que saber que según la historia clínica que relata, en este caso la madre, tengo que ir a buscar específicamente datos que yo quiero, como en la pielonefritis, ir a buscar específicamente datos que contribuyan a una impresión diagnóstica. ¿Alguna palabra que no entiendan acá? Astenia, hiporexia. ¿Una palabra que no entiendan? ¿Las entienden todas? ¿Qué es hiporexia? Hiporexia es disminución del apetito, disminución. Anorexia es pérdida del apetito. Cuando uno termina la enfermedad actual, empieza el examen físico, ¿no? Empieza el examen físico. Entonces dice aquí, al examinarlo, se observa un niño pálido, asténico. ¿Saben qué es astenia? Falta de fuerza. Falta de fuerza, o sea, falta de ganas. El paciente está como laxado, no tiene ganas ni de comer, ni de levantarse, nada. Se observa un niño pálido, asténico, colaborador. Eso significa que está consciente.
con ganglios cervicales y axilares múltiples. Esplenomegalia. ¿Saben qué es esplenomegalia? Aumento del tamaño del vaso. Hasta aquí ya uno tiene muy claro lo que tiene que ir a buscar. Muy clara la sospecha diagnóstica. Como que le pedimos un hemograma y dice, el hemograma simple muestra leucocitos en 60.000 con 90% de linfoblastos. ¿Quién puede interpretar eso? Leucemia linfoblástica. Es una leucemia linfoblástica. ¿Cuál es el número normal de leucocitos que debemos tener? 5.000. De 5.000 a 10.000. Tenemos que tener blastos en sangre. ¿Qué son los blastos? ¿Son formas inmaduras? Son células inmaduras, linfocitos inmaduros, que se los reconoce. ¿Por qué? Porque son grandes, de núcleos grandes. Están fuera de la morfología normal de los linfocitos, que son pequeños. Entonces, 60.000 glóbulos blancos implica que esa médula está produciendo linfocitos a gran escala. ¿Y cuáles son las circunstancias en las cuales la médula empieza a producir gran cantidad de linfocitos? Puede ser en procesos infecciosos. Puede ser, y es un dato relevante, en la enfermedad de Still de los niños, que es una artritis juvenil, se llama variante sistémica. Pero nunca 60.000, pueden llegar hasta 30.000. Pero además nunca blastos, 90%. A veces la médula empieza a producir tanto que puede dejar salir uno que otro linfoblasto, una célula inmadura. Pero que 90% sean linfoblastos, ya no hay equivocación, o sea, no hay forma. El niño tiene una leucemia linfoblástica aguda. Como verán, de un cuadro clínico tan sencillo, con una manifestación tan frecuente como es fiebre, porque el niño lo único que ha tenido es fiebre. Fiebre, 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 fiebre. De pronto ya en el examen físico determinan la presencia de ganglios, ¿no? Ganglios. ¿Cuál es el síntoma más relevante? Fiebre. La fiebre es un diagnóstico. La fiebre como tal no es un diagnóstico. No puedo poner diagnóstico de ingreso fiebre, no es un diagnóstico. Será síndrome febril si no sé lo que tiene. Pero con este hemograma ya tenemos un diagnóstico, ¿no? La fiebre es siempre sinónimo de infección. Al menos eso es lo que en general nosotros creemos y buscamos. Como los médicos que lo vieron aquí, 2 médicos lo vieron y le dijeron que era fiebre por una amigdalitis primero y por un cuadro viral el segundo médico. Tal vez no examinaron, tal vez no vieron la palidez del niño. ¿Una amigdalitis cursa con palidez? No. ¿Una virosis cursa con palidez? No.
el niño le va a decir estoy pálido, la mamá le va a decir está pálido, puede ser que la mamá le diga, pero es algo que uno tiene que observar. En todo caso, la fiebre, en su mayoría de las veces que se presenta, está relacionada a un proceso infeccioso. Pero no siempre. La fiebre siempre será un reto para los médicos cuando estemos frente a un paciente con fiebre. No es nomás, si está con fiebre, le doy paracetamol. No, hay que preguntar, investigar, ser curiosos y siempre ser mal pensado, malintencionado, porque debemos saber que la fiebre va desde una muela inflamada hasta un cuadro tan grave como una leucemia, por ejemplo. Nuestro organismo tiene la capacidad de regular la temperatura interna. Si no tuviéramos la capacidad de mantener nuestra temperatura en un rango estrecho, podríamos o sufrir de hipotermia o sufrir de hipertermia y morirnos frente a cualquier circunstancia. Pero tiene nuestro organismo esa capacidad de regular la temperatura interna. ¿Y por qué es importante regular la temperatura? Porque las reacciones físicas y químicas internas de órganos, tejidos y células dependen de que la temperatura se encuentre dentro de un rango normal. Por encima o por debajo de cierto rango, los procesos bioquímicos, físicos a nivel celular se van a ver completamente alterados. Al inicio de la clase les decía que había bajado la temperatura y que tal vez estábamos nosotros cargando en la mochila una chamarra o con la chamarra puesta de repente porque ha habido un cambio en la temperatura. Pero, ¿qué implica eso? Que nuestro organismo se adapta a los cambios de temperatura en el medio ambiente. En este momento podemos estar, digamos, 27 grados, no sé cuánto estaremos, pero digamos 27 grados, y en la noche, en el último vuelo, puedo irme a La Paz y en el alto estar a -1 grado. Y lo único que tengo que hacer es abrigarme, porque en tanto yo aquí me hidrate bien, no esté muy abrigado y allá me abrigue, tome bebidas calientes, mi temperatura interna se va a mantener dentro de un rango. ¿Qué se llama eso? Termorregulación. Termorregulación. ¿Qué es la termorregulación? Es el proceso que permite al cuerpo mantener la temperatura dentro de ciertos límites adecuados para el funcionamiento de cada célula. ¿Dónde se produce esta termorregulación? A nivel del hipotálamo. En el hipotálamo, ahí tenemos el centro termorregulador. Ese centro termorregulador es el que permite la termorregulación. Esta termorregulación es importante porque gracias a la regulación de la temperatura es que la homeostasis corporal y las funciones vitales pueden mantenerse constantes, pueden llevarse a cabo de forma constante. La termorregulación no es un fenómeno independiente, tiene que ver con la estabilidad cardiovascular, respiratoria, renal, endocrina del sistema nervioso,
de la actividad muscular y otros factores hormonales, nutricionales, etc. La edad, inclusive, la hora del día, el ritmo circadiano, influyen en nuestra temperatura y en la termorregulación. Entonces, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que está regulado en el hipotálamo y tiene que ver con todo nuestro organismo. Este sistema de termorregulación está regulado por feedback negativo, por retroalimentación negativa. Si sube la temperatura, se van a desencadenar mecanismos para bajar la temperatura. Si baja la temperatura, van a haber mecanismos para subir la temperatura y mantenerla dentro de rangos normales. ¿Por qué sistema? Por sistema de retroalimentación negativa. Tenemos termorreceptores. Si ustedes se acuerdan, tenemos receptores, centros reguladores y efectores. Tenemos termorreguladores, o sea, receptores, termorreceptores de temperatura prácticamente en todo nuestro cuerpo, en la piel, en los órganos internos, en los músculos. Tenemos receptores de temperatura. Esos receptores de temperatura son los que envían señales hasta el centro termorregulador. Y el centro termorregulador tiene una escala estrecha que detecta cambios en la temperatura y de acuerdo a eso manda señales para devolver la temperatura a los límites normales. Y fíjense que cuando hace frío cambia la temperatura periférica, las manos y los pies se enfrían, la piel se enfría, disminuye la temperatura de los músculos, disminuye la temperatura de la grasa, pero la temperatura de órganos nobles importantes se mantiene estable, no varía. Lo mismo que cuando sube la temperatura, nosotros vamos a perder más calor por la piel. Y además va a haber un fenómeno de enfriamiento a través de la sudoración. Vamos a transpirar más, vamos a sudar y el cuerpo se va a enfriar y la sangre se va a enfriar. Y esa sangre enfriada va a volver al centro termorregulador y va a decir, ya la temperatura está regular. La termorregulación utiliza dos sistemas básicos de control. Uno, que es la vasodilatación, y segundo, la sudoración, para regular la temperatura, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes que está sucediendo en estos jóvenes que están jugando básquet, creo? Sí, creo que sí están jugando básquet o fútbol de mano, no sé. Debe ser el mediodía. ¿Cómo sé que es mediodía? Por la sombra, ¿no? La sombra está casi vertical, no se ve. Debe ser las 12 del día, 12:30 debe ser. ¿Cómo se imaginan que están estos cuerpos? La frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiración, ¿estarán normales? No, están compensando la exposición a altas temperaturas y al ejercicio físico. Estas personas que están en este momento al mediodía están
expuestos a mayor calor externo, pero además a mayor calor interno. ¿Por qué? Porque los músculos al trabajar producen un aumento de temperatura. Cuando estos muchachos terminen de jugar, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a ir a hidratarse. ¿Alguno de ellos no estará sudando o estará sin sudar? Ninguno. Todos deben estar con el cuerpo empapado como mecanismo de compensación. Igual estas personas jugando fútbol al mediodía. ¿Quiénes creen que transpiran más? ¿Estos que están chutos aquí o los que están con camisa? ¿Quiénes? Los que están con camisa, porque están impidiendo la sudoración y la evaporación. Entonces la temperatura de la piel va a depender de la temperatura externa, pero además de la actividad muscular, de la actividad física de las personas. Y nuestra temperatura, este es gráficamente nuestro centro termorregulador, que mantiene dentro de este rango con un promedio de 37 la temperatura a nivel hipotalámico. Podemos tener pérdida de calor o podemos tener aumento de calor y este regulador se va a adaptar. Algunas consideraciones en relación a la temperatura corporal, y es que la velocidad con que se producen las reacciones a nivel celular, las reacciones metabólicas, genera un proceso de combustión, de producción de energía. Esa energía está representada por calor o por temperatura. De acuerdo a la velocidad con que se lleven a cabo las reacciones metabólicas dentro de nuestro cuerpo, se va a producir una mayor o menor cantidad de energía que va a modificar la temperatura. Esta regulación de la temperatura de acuerdo a la velocidad de las reacciones metabólicas tiene que estar regulada para mantener la homeostasis. Esta cantidad de energía que se produce la podemos perder, la podemos ganar o también la podemos conservar, de acuerdo a cuál sea el proceso que nuestro cuerpo en ese momento esté llevando a cabo. ¿Cómo se determina o cómo puedo denominar este proceso que da lugar a la producción de calor a través de las diferentes reacciones metabólicas? Se llama índice metabólico. Este índice metabólico es la tasa global de utilización de energía. Y el ejemplo es muy claro. Esta persona es una muchacha que se ve que tiene bastante masa muscular, está haciendo ejercicio con pesa, ejercicio de resistencia, está provocando una mayor contracción voluntaria e interacción de actina y miosina, consumo de ATP, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es producción de calor, producción de energía. Está utilizando más glucosa, está utilizando más oxígeno. Ha aumentado la frecuencia cardíaca y ha aumentado la frecuencia respiratoria. Todo eso sucede mientras esta chica hace
actividad física. Está generando un aumento de la tasa metabólica, un aumento de su índice metabólico y por lo tanto un aumento de la producción de energía, que si no se regula bien va a modificar la temperatura, pero nuestro centro termorregulador regula los mecanismos y produce enfriamiento, vasodilatación y pérdida de calor por enfriamiento. En el centro termorregulador, la temperatura se mantiene dentro de este rango, entre 36.5 y 37.4. En ese rango se mantiene a nivel hipotalámico la temperatura. Esta temperatura está determinada en mayor o en menor por la sangre que le llega, que irriga el hipotálamo. Esa sangre es sangre periférica y llega al hipotálamo. Esa temperatura de la sangre que irriga el hipotálamo es lo que va a modificar el punto de termorregulación. Entonces, el centro termorregulador está en el hipotálamo, en este centro que se llama centro termorregulador, en la porción preóptica anterior del hipotálamo. ¿A quién responde este centro termorregulador? A controladores periféricos, ¿no? A esos termorreceptores que constantemente están controlando la temperatura periférica. Nosotros podemos producir calor o podemos perder calor. Producimos calor por diferentes hormonas. Las hormonas tiroideas, la testosterona, insulina, hormona de crecimiento, son hormonas termogénicas que dan lugar a una mayor producción de calor. Aceleran el índice metabólico por diferentes vías y mecanismos y tienden a subir la temperatura. Además, el ejercicio físico, el frío, el alimentarse, dan lugar a producción de calor. Los bebés y las personas de la tercera edad normalmente tienden a no regular adecuadamente la pérdida de calor y por lo tanto necesitan producir más calor o conservar más calor. Por eso es que los bebés necesitan estar más abrigaditos cuando son recién nacidos y asimismo verán que las personas de la tercera edad necesitan estar más cubiertos, sienten más frío. Perdemos calor de 4 formas, 4 fenómenos físicos: por conducción, convección, radiación y evaporación. A través de esos 4 fenómenos físicos perdemos temperatura. El control de la temperatura se hace por retroalimentación negativa. Ya les decía que cuando sube por encima de 37.5 es detectada esa variación por el centro, por los termorreceptores que elevan la temperatura sanguínea que llega al centro termorregulador y allá se produce un cambio y una señal para que se produzcan cambios que den lugar a una disminución de la temperatura. La temperatura normal en un ambiente neutro, la temperatura normal oscila entre 36.4 y 37.5.
En personas entre los 18 y los 40 años de edad, la temperatura bucal promedio es de 36.8 más menos 0,4. Esta temperatura no solamente tiene que ver con la edad, con el medio ambiente, sino tiene que ver también con el ritmo circadiano. De tal manera que tenemos temperaturas mínimas normales hacia las 6 de la mañana. Por eso es que si dormimos sin cubrirnos en la noche porque nos hace calor, de madrugada buscamos una sábana o algo con que cubrirnos. Porque nuestro ritmo circadiano regula también nuestra temperatura. Y es máximo entre las 4 y las 6 de la tarde. La temperatura máxima normal se alcanza en este horario. La mínima normal en este horario. Entonces, la temperatura, aparte de aquellos mecanismos que nos permiten producir calor o perder calor, está regulada por la hora del día, por la actividad física, en las mujeres, por la fase del ciclo menstrual y también está regulada de forma algo diferente en los recién nacidos y en los ancianos. También varía de acuerdo al sitio donde vamos a medir la temperatura. La temperatura rectal suele ser 0,4 grados centígrados mayor que la bucal. Y es muy lógico pensar eso o deducir eso porque en la boca constantemente estamos hablando, tenemos saliva, lo cual permite un enfriamiento o una disminución de la temperatura bucal. En cambio, si medimos la temperatura en una mucosa que no está expuesta como la mucosa anal, la temperatura va a ser más elevada ligeramente. Si tomamos la temperatura axilar, encontraremos un valor promedio de 36.5 que oscile entre 36.2 y 36.8. Y así la temperatura oral, 37, rectal o vaginal, 37.5, la temperatura frontal, 37, con rangos de normalidad. Entonces, la temperatura, la interpretación que vamos a dar de la temperatura será de acuerdo al sitio donde yo esté midiendo la temperatura. Podemos definir fiebre. Fiebre ya es un estado, hay 3 y 10. Mañana seguimos, ¿ya?